Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Josefina Chavarría y hoy estoy aquí con ustedes para acompañarlos en esta sesión de la oferta virtual de la Transmedia de la Comisión de la Verdad que estamos organizando desde la Universidad de Notre Dame con la colaboración de La Paz Querida y con el patrocinio de Humanity United. Hoy es un día muy especial para todos y para todas nosotros porque tenemos dos invitados realmente que han sido personas no solamente que han colaborado con la comisión, sino también una estudiante de doctorado de la Comisión de la Verdad. Nos acompañan hoy Néstor e Isabel. Ellos se van a presentar un poco más tarde y hoy nuestro tema principal va a ser ver cómo es el archivo, cómo podemos navegar el archivo para el esclarecimiento. Eh, en este momento estamos comenzando el seminario, se nos están uniendo muchos participantes. Muy buenos días. Queremos recordarles a todos y a todas que tenemos interpretación desde español al inglés. Para eso, please just click on your interpretation globe that you find on the horizontal menu. Si necesitas interpretación de español a inglés, simplemente dale clic a ese globito que aparece abajo sobre interpretación. Asimismo, quiero recordarles que tenemos una función de chat. Este chat es muy importante porque nos ayuda a sentirnos un poco más en comunidad. Entonces, allá se pueden presentar las personas que nos acompañan, su nombre, cuéntenos desde dónde se están conectando, desde qué país, qué región, qué los ha traído acá. Siempre nos alegra mucho ver personas que muy regularmente se unen a nuestro seminario los viernes y también personas nuevas que por primera vez, de pronto porque este tema les interesa, este tema tan lindo, este tema de investigación les interesa, se unen por primera vez. Entonces, a nuestros amigos ya conocidos y a nuestros nuevos amigos por conocer, les damos la bienvenida. Asimismo, van a encontrar en ese menú horizontal una función de Q y A. Estas son preguntas y respuestas. Cuando ustedes estén escuchando a los presentadores, pueden poner ahí sus preguntas y sus respuestas. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esas preguntas que nos estén haciendo en la medida de lo posible. Yo voy a comunicar esas preguntas a los presentadores, a Isabel y luego a Néstor y luego a Isabel, pero también tendremos por lo menos 20-25 minutos reservados al final de este seminario para que podamos entablar una conversación directamente con todas las personas pues, de la comunidad que nos acompañan. Muy bien. Estoy viendo si de pronto, gracias, muchísimas gracias. Gracias, Matthew, gracias, Jenna, gracias, Cristina, todas las personas que están haciendo posible este seminario. Como pueden ver ahí, quiero contarles un poquito la agenda que tenemos para nuestra sesión del día de hoy sobre el archivo, es la sesión número 10. Ustedes saben que esta sección del archivo para el esclarecimiento es una de las secciones en la transmedia que más investigadores y más investigadoras atrae porque es un portal de entrada a una cantidad de conocimientos que no solamente fueron los que llegaron allá personas y organizaciones para hacer realidad el mandato de la Comisión de la Verdad, sino que también es un archivo donde vamos a encontrar muchísimo material de entrevistas, de reportajes, mapas, etcétera. Es un buscador genial que nos permite como desmenuzar muchísimo más los usos de todos los contenidos que tenemos en la transmedia. Entonces, vamos a tener hoy, primero, como les contaba, a Néstor, una persona que trabajó en la Comisión de la Verdad, una persona muy importante también para nosotros en la Universidad de Notre Dame, porque es una persona clave, ha sido una persona que nos ha permitido
tener una relación entre el equipo de la Comisión de la Verdad que construyó la Transmedia, que fue fundamental en lograr, como les decía, ese objetivo de realizar el mandato de la Comisión de la Verdad y el proyecto delegado en la Comisión en la Universidad de Notre Dame. Entonces, Néstor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Josefina. Hola a todos, mi nombre es Néstor. Yo estuve como dijo Josefina, ¿hago la introducción ya o más adelante? Perfecto, no, preséntate y después Ok, pasamos a listo. saber. Entonces me presento. Yo estuve en el equipo del Sistema de Información Misional. Dentro de la comisión hubo un equipo que se encargó como de desarrollar un sistema que le permitiera a los investigadores, digamos, llegar a la información. Y un poco lo que queda del resultado del trabajo del equipo es lo que les voy a mostrar hoy, que es el archivo del esclarecimiento. Y eso es. Mil gracias, Néstor. Estamos muy felices de que nos hayas acompañado todos estos meses. Ya vamos casi que en 2 años de esta relación de colaboración y estamos muy felices que nos acompañes hoy. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Excelente. Entonces, después de escuchar de primera mano de Néstor cómo está organizado el archivo, cómo se creó y qué podemos encontrar allá, vamos a conversar otros 15, 20 minuticos con Isabel Guisa. Ella nos acompaña aquí. Le voy a pedir que se presente. Buenos días a todas. Mil gracias, Josefina y el resto del equipo por invitarme a compartir en este espacio. Soy Isabel Huiza, candidata al doctorado en Ciencia Política y Estudios de Paz aquí en la Universidad de Notre Dame. Soy colombiana. Previamente a iniciar mi doctorado, era profesora en la Universidad Nacional, sede de Bogotá, investigadora del Centro de Estudios de Justicia. Y mi investigación, voy a hablar un poco más sobre ello en mi intervención, pero por ahora simplemente quisiera mencionar, estudio movilización agraria, movilización indígena, campesina y afrodescendiente por la tierra durante transiciones de guerra-paz. Y en específico me concentro en las negociaciones de los 80 y la constituyente del 90 y la negociación con las antiguas FARC-EP y la posterior implementación de políticas agrarias. Excelente, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que los dos están muy ocupados y que este espacio realmente es un regalo que nos dan a todos y a todas. Entonces, quisiera invitar a Néstor a que nos cuente un poco cómo está organizada el archivo, la pestaña del archivo de esclarecimiento y que desde tu conocimiento como co-creador de este archivo, pues nos dé su perspectiva. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias, Josefina. Listo, entonces yo les voy a hablar del archivo del esclarecimiento y antes de empezar a hablar como propiamente del archivo, que es lo que les estoy mostrando acá, eh, hacer una pequeña precisión y es que el archivo es una de las pestañas, una de las 22 pestañas, creo, del, de todo lo que es en realidad el Transmedia. Pero entonces el archivo se pensó, y ahora sí voy a eso, volvamos acá al archivo. El archivo se pensó como un contenedor y como una muestra a público de lo que vendría siendo como el fondo documental de la comisión. Dentro digamos, de la institución hubo un archivo de documentos que se usaron tanto para investigación como para gestión, digamos, de la institución. Parte de esos documentos que sirvieron, digamos, como apoyo a la investigación y que se podían publicar, porque no todo es público, es lo que van a encontrar en la pestaña del archivo del esclarecimiento. Entonces, explicarles un poco cómo pensamos la herramienta y cómo se organizó la información. Acá en la pestaña del menú Cómo navegar el archivo, vamos a explicar primero los recursos. Entonces, ¿cuáles son los niveles de organización del archivo? Un archivo puede tener, o sea, la jerarquía de la información puede como tomar pues muchas formas distintas. Esta fue la que escogimos para esta herramienta en particular y la llamamos los recursos. Entonces, los recursos terminan siendo como contenedores de documentos.
nosotros le decíamos como a esto las tarjetas de los recursos dentro de, digamos, de la interfaz del archivo de esclarecimiento. Y las tarjetas de los recursos tienen pues la información del recurso, bueno, también los metadatos, pero más importante aún es que los recursos agrupan archivos bajo una misma temática. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un video y tenemos un documento asociado a ese video. O acá tenemos una galería de 30 imágenes que se agrupan dentro, digamos, de esa misma unidad documental que nosotros llamamos los recursos. Y entonces arriba de los recursos, tenemos ya los recursos, arriba de los recursos nosotros tenemos una cosa que se llaman los fondos documentales. Y entonces los fondos documentales, esto termina comportándose como unas carpetas. Entonces, estas son unas carpetas bajo las cuales se organizó la información. Y acá ustedes van a ver todas las carpetas. Y ahorita vamos a volver a esta vista, pero para que la tengan presente, acá tenemos los principales fondos, digamos, de que componen como llamémoslo así, el archivo, los recursos internos de la comisión, que son todos los recursos, digamos, producto dentro de los equipos de la comisión, los microdatos, que son varias bases de datos, las entrevistas, que vamos a hablar de las entrevistas, los objetos de memoria, los casos e informes, y de ahí en adelante son puros fondos públicos de instituciones. Como parte del trabajo de la comisión, varias instituciones públicas tenían que darle información a la comisión, y parte de esa información es pública, entonces lo que se podía publicar es lo que está ahí. Son como instituciones públicas instituciones y organizaciones que le entregaron información pública a la comisión. Volvamos acá al buscador, porque ahora quiero hablar como de la herramienta propiamente. Como les dije, había un equipo de desarrollo, entonces sí se pensó, digamos, desde como una cosa es pensar necesariamente los requerimientos y otra cosa es pensarse la herramienta desde como el punto de vista un poco más técnico, dentro del contexto que, digamos, se esperaba del uso de la herramienta, que era, ¿cuál es el objetivo? Agrupar varios recursos, ya vemos en qué consisten los recursos. La idea era facilitar la agrupación de recursos, que eso se terminaba convirtiendo en colecciones, que eso lo vamos a ver más adelante, pero para hacer esas agrupaciones, ¿cómo llego yo a la información? Porque el archivo tiene como 190.000 recursos más o menos. ¿Cómo llego yo a la información? Tenemos que hacer pues un buscador. Y el buscador tiene que tener esta interfaz sencilla, pero también tiene que permitir poder conectarse, por ejemplo, a través de una API, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero para que lo tengan presente, y eso se pensó pues porque se estaba pensando la herramienta propiamente dicho. Entonces, este es el buscador, y el buscador funciona por palabra clave. Entonces, se indexó por palabra clave, uno puede preguntar qué información de cada uno de esos recursos se indexó, porque ya vimos que los recursos pueden estar compuestos de videos, de audios, de imágenes o de documentos PDF. En este caso, para los documentos se hizo como un OCR y está indexado el OCR de los documentos, entonces uno puede buscar, digamos, por palabra clave dentro de los documentos. Algunos videos tienen transcripción, no todos los videos tienen transcripción, y las imágenes si no tienen, pues se limitan solamente a la descripción, digamos, del recurso. Eso es lo que funciona cuando buscamos por palabra clave. Más en detalle, eso está usando un motor de búsqueda que se llama Elasticsearch, de pronto alguno lo conoce, y entonces viene con todos los parámetros que uno usaría en un buscador, que es buscar, por ejemplo, por palabra clave y después decirle por defecto, decirle que busque Antioquia o Medellín. Estos operadores funcionan dentro de la búsqueda, entonces me va a traer todos los documentos que tengan la palabra Antioquia o Medellín, o le puedo pedir hacerle el AND, pedirle todos los documentos que tengan la palabra Antioquia y Medellín. Acá estamos buscando en todos los recursos, en los 190, se pueden filtrar, bien sea por palabra clave como estamos filtrándolo acá, o bien sea filtrándolos acá también por el tipo de archivo. Entonces yo puedo buscar solamente los documentos o los videos, o puedo hacer una combinación, yo puedo buscar dentro de los videos por palabra clave. Y entonces acá voy a volver rápidamente a los fondos documentales. Esta es como la funcionalidad, digamos, del buscador como tal. Y todo esto que ustedes ven acá, todos estos, digamos, filtros de búsqueda, eso también se traslada a la API.
Si ustedes al final quieren, digamos, como automatizar ciertas búsquedas basados en ciertos parámetros, voy a hablar de eso de pronto al final, como automatizar ciertas búsquedas para hacer eso, como script de procesamiento con lenguaje natural y ese tipo de cosas. Esos mismos parámetros que ustedes ven acá los pueden usar en la API. Voy a volver rápidamente acá a los fondos, porque entonces una funcionalidad del archivo, como de la herramienta como tal, es que yo tengo, por ejemplo, las entrevistas. Entonces vayamos rápidamente a las entrevistas. Yo como uso el buscador para filtrar solamente las entrevistas o solamente los recursos internos de la comisión, solamente filtrarlo por uno de los fondos. Yo me voy acá a este icono al último, que es como este señor mirando un libro. Acá igual está la leyenda de los iconos y vamos a ir al enlace del buscador de las entrevistas. Entonces en este enlace yo tengo el buscador, todas las herramientas del buscador. Dense cuenta que acá de repente por tipo de archivo yo solamente tengo documentos. ¿Y por qué? Porque las entrevistas en realidad, aunque en las entrevistas, digamos en la comisión, empezaron siendo audios o pues grabaciones que se transcribieron, lo que se hizo público solamente es el documento, la transcripción. Y la transcripción también se anonimizó. Acá no están las 15.000 entrevistas de la comisión, pero sí hay como 2.300 más o menos. Entonces les voy a mostrar, ¿tengo tiempo? Sí. Les voy a mostrar acá, entonces acá que tenemos indexado. Yo ya les dije que de los recursos para los documentos se indexaba el texto. Y los documentos de las entrevistas, pues es el texto de las entrevistas. Entonces hay una manera en la que ustedes pueden explorar, digamos, las entrevistas. En una pestaña de Transmedia tienen las entrevistas en una tabla Excel. También las pueden explorar acá, como usando este buscador, pero usando también palabras claves. Por ejemplo, Antioquia. Y acá yo estoy filtrando, dense cuenta que tengo 537 entrevistas, estoy filtrando las entrevistas por palabra clave dentro de la transcripción. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿O todo claro? Hola, Néstor. Creo que está hasta ahora por mi parte todo claro, pero no veo por ahora ninguna otra pregunta aquí en el chat. Ya los voy a animar a todas las personas que nos están acompañando a que vayan poniendo cualquier pregunta a medida que tú vas hablando para que la resolvamos. Listo. Listo, pero yo te voy avisando. Mil gracias por estar pendiente de nuestro público. Listo, entonces hasta ahora solamente les he mostrado, yo les hablaba ahorita que cuando se pensó, digamos, como conceptualmente el archivo, se pensaba lo que les decía ahorita, necesitamos una manera de llegar a la información y otra manera de como de activar, que se activara esa información. Entonces, esto que les estoy mostrando es un poco las maneras para llegar a esa información, pero realmente el archivo fue un poco una excusa para poder pensarse como proponer una manera en la que se articula dense cuenta que esto es como una memoria de la comisión y cómo entra a jugar dentro, o sea, qué pasos necesito yo seguir para que esos recursos entren, digamos, al diálogo de la memoria histórica. Sí, como ese discurso de la memoria histórica, toca buscar maneras como que se active y hacerlo muy evidente en la herramienta. Entonces, en este caso, ¿cómo se hizo? Se pensó en las colecciones. Yo como activo los recursos, ya sé cómo llegar a los recursos. Por lo general, para armar una narrativa, yo uso varios de esos recursos. Y eso es las colecciones. De pronto, ahorita Isabel va a hablar más de esto. Las colecciones, justamente eso, son agrupaciones de recursos curadas, como que tengan, digamos, una selección de esos recursos que tengan sentido y que articulen una narrativa, en este caso, una narrativa en un especial web. Entonces, si ustedes entran a cualquiera, voy a explicarles así rápidamente como conceptualmente las colecciones, pero de pronto ahorita Isabel profundiza un poco más. Y se ve desde la interfaz, entonces por eso mi insistencia ahorita de que era un equipo, pues, digamos, muy técnico y como de desarrollar la herramienta. Entonces hay cosas que se hacen evidentes como en la herramienta al final, como por ejemplo la visualización que ustedes tienen acá a la izquierda, que la idea es un poco evidenciar como ese tejido de una narrativa, que estamos tejiendo una narrativa usando varios recursos que se han curado en base, digamos, a esa misma narrativa. Néstor, Sí.
Discúlpame un poquito porque estaba viendo acá en nuestro chat de preguntas y Tatiana Pineda sí tiene una pregunta y ella dice si las entrevistas se pueden filtrar por tipo de actor. Es decir, por ejemplo, si tú quieres buscar cuáles son los actores que son los autores de las entrevistas y si es así, por cuál tipo de actor se pueden filtrar. Ahí por actor, sería, yo lo buscaría por palabra clave, es decir, buscar el actor por palabra clave. Por ejemplo, buscar bien sea paramilitar o AUC dentro de las entrevistas y filtrar así las entrevistas por la palabra clave, porque eventualmente ese actor se nombró en algún momento en la entrevista. Y ahí tú ya puedes empezar a combinar varias palabras filtrándolo así, de esa forma, porque en los metadatos como tal de ese recurso, el tipo de actor en estas entrevistas no está dentro de los metadatos, pero sí está indexado en el texto. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Sí, yo te entiendo. Tatiana, querida, si tienes otra pregunta, nos la haces, pero creo que la respuesta de Néstor es ponerlo como palabra clave porque sí está identificado como con su tag, como con su identificación. Mil gracias, Néstor. Y así pueden hacerlo también como con grupos, eh, por ejemplo, también se pueden buscar personas trans y ese tipo, y ahí salen, uno encuentra, porque digamos en la entrevista en algún momento se menciona, y ahí salen, digamos, para mí ha sido la manera más sencilla de llegar a la información, porque en los metadatos que subimos, los recursos no lo tienen. Tú lo puedes buscar por palabra clave y te lo va a recuperar es justamente por ese texto indexado. Entonces, si tú quieres buscar en las entrevistas, piénsatelo en clave como de palabra clave de esa transcripción. Sí, 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 ella dice que está muy claro. Mil gracias. listo, perfecto. Entonces acá, sí, estas son las colecciones y esta era solamente una primera aproximación de cómo poder activar, digamos, una discusión en torno a los recursos del archivo. Y digo una primera aproximación porque, claro, acá el resultado final es un especial web, pero se habilitó, y por eso mi insistencia un poco en eso, se habilitó una API que ustedes pueden usar y pueden conectar otras cosas y pueden pueden automatizar ciertos procesos. En el caso de las entrevistas, por ejemplo, ustedes pueden usar el buscador como el caso que hablamos ahorita, usar el buscador para filtrar por tipos de actor, pero automatizar el proceso. Y automatizar el proceso me refiero que ustedes usan, digamos, esa palabra clave y dentro de ese proceso automatizado que ustedes se montan con la API digamos, de la herramienta, pues pueden automatizar, porque eso les va a devolver más o menos 500, por ponerles algo, les devuelve 500 entrevistas. De esas entrevistas ustedes pueden automatizar flujos de trabajo usando como análisis de lenguaje y ese tipo de cosas, y eso lo permite la herramienta. Y esta es como solamente una primera aproximación de lo que vendría siendo como activar esos diálogos alrededor de los recursos. Y creo que eso es para la presentación si estoy a tiempo. Estamos súper bien de tiempo. Muchísimas gracias, Néstor. Parece espectacular. Excelente. Entonces, quisieras ya que pasáramos un poco a escuchar a Isabel sobre su experiencia de uso del archivo. Sí, podemos pasar ahí y yo de pronto puedo volver al final, viendo lo que muestre Isabel, a mostrar de pronto un uso como esos flujos automáticos, para que lo puedan ver, pero pues de pronto ver lo que tiene Isabel. Me parece excelente. Así Sí, hacemos ¿sabes? Una conversación también exacto. entre Sí, nuestros panelistas. Me parece espectacular. sí, sí, Entonces, sí. si te puedo pedir el favor, gracias, de dejar de compartir y le doy la bienvenida a Isabel para que ella comparta con nosotros sus experiencias ya como investigadora. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Josefina, Néstor y al resto del equipo que organiza estos espacios, especialmente a María Prada, Matthew, Jenna, Cristina, que también apoya en la traducción.
Como decía al inicio, soy Isabel, estudiante del doctorado en Ciencia Política y Estudios de Paz aquí en la Universidad de Notre Dame. Soy colombiana y mi tema de investigación en mi tesis doctoral es movilización agraria durante transiciones de guerra a paz. Y específicamente me interesa en qué condiciones es posible lograr compromisos en temas asociados con tierras, tanto en acuerdos de paz como en lo que se llaman constituciones del posconflicto, y luego que explica la implementación o no de esas medidas. Entonces, en mi investigación me concentro en dos momentos. En Colombia es mi caso principal y tengo dos casos sombra que son El Salvador y Guatemala. Y para Colombia analizo las negociaciones de paz desde 1984 hasta 1994, por supuesto, la constituyente. Me interesa entender las insurgencias y movimientos sociales como indígenas, campesinos y afrodescendientes que lograron o que no lograron en materia de políticas de tierra, en la negociación y luego en la implementación. Y el segundo momento es el proceso de paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC, de nuevo con un énfasis en lo que lograron en negociación y que se ha logrado o no se ha logrado en implementación. Como les voy a compartir, simplemente quisiera mostrarles en qué forma este material producido por la Comisión de la Verdad ha sido útil para mi investigación doctoral. En particular, lo que he usado del material de archivo ha sido distintos tipos de fuentes de información posible de las que pueden encontrar, como nos mostraba Néstor, es un universo de datos para explorar. Y entonces el tipo de información que yo he usado, sobre todo son entrevistas que son anonimizadas, por supuesto, pero que me han sido útiles al momento de planear viajes de campo. Ahora les voy a dar un ejemplo de ello. Y también he usado las colecciones, dado que mi enfoque es movilización agraria desde una perspectiva en temas de clase, raza y etnicidad. Y he revisado algunas cosas de género. Entonces, las colecciones son muy útiles porque agrupan distintos tipos de documentos bajo esas grandes categorías. Les voy a mostrar también un par de ejemplos. Y el tercer tipo de documentos que he usado son los archivos desclasificados de distintas fuentes, pero sobre todo los que vienen del Departamento de Estado de Estados Unidos, y también voy a dar un par de ejemplos al respecto. Siguiendo un poco la conversación que teníamos sobre las entrevistas, simplemente les quiero dar un ejemplo de cómo me ha servido a mí este material. Eh, Mi investigación, el año pasado yo estuve haciendo trabajo de campo en Colombia y me interesaba, antes de hacer los viajes de campo, por supuesto, leer investigaciones existentes sobre esos lugares. No es una novedad quizá para el público colombiano y que está familiarizado con investigación, que las memorias del conflicto, pero sobre todo a mí lo que me interesa es acción colectiva, están muy restringidas territorialmente. Hay como una gran exposición de estudios, informes de organizaciones de derechos humanos muy concentradas en unas zonas del país, y en otras zonas casi que no existen publicaciones académicas al respecto. Pues para poder solventar un poco esa deficiencia, me interesaba entonces leer informes, información de prensa y las entrevistas mismas que hizo la Comisión de la Verdad. Dentro de los distintos viajes que hice, uno de ellos fue a Catatumbo. Me interesaba sobre todo entender el fortalecimiento del movimiento campesino cocalero alrededor de la negociación de paz y cómo han seguido movilizándose después de la firma del acuerdo de paz. Y para eso hice un viaje a Tibú, a una asamblea de socialización del proceso de la zona de reserva campesina entre campesinos y los indígenas barí. Pero antes de viajar, justo quería ver qué había escrito o qué podía yo ver de esta zona específicamente
no tanto sobre la cronología de la guerra, sino a mí lo que me interesa rescatar es la acción colectiva. Entonces usé el recurso de la Comisión de la Verdad. Aquí básicamente lo que hice fue entrar por archivo de esclarecimiento y colocar la palabra clave Catatumbo, ¿cierto? Y después le coloqué como una restricción de tiempo, que es el periodo que a mí me interesa. Y ustedes aquí van a encontrar múltiples recursos. Unos de los frecuentes que van a encontrar, por ejemplo, son análisis de contexto que hace la unidad de restitución de tierras al momento de empezar los casos de restitución en la etapa administrativa y después en la etapa judicial. Para mi tema de investigación, ese es un recurso importante porque esos documentos de contexto tratan de hacer un recuento de las dinámicas de la guerra y del despojo en un conjunto de veredas o un conjunto de municipios a partir de la información que la unidad de restitución pudo recuperar. Hay también sentencias de restitución que también me resultaban útiles. Hay notas de prensa y sobre todo entrevistas. Entonces, este es un ejemplo de una entrevista que está acá. Por supuesto, todo está anonimizado. No voy a encontrar el nombre específico de la persona que entrevista ni de la persona entrevistada, pero el resto de información para mí sí es muy útil. Entonces, en este caso, por ejemplo, a partir de ciertas palabras claves, puedo entender cuál era el posible rol de esa persona en el Catatumbo para los finales de los 90, perdón, finales de los 80, inicios de los 90. Entonces, ustedes van a ver que son entrevistas semiestructuradas, muy flexibles en su formato y hay ciertas partes que a mí me interesan, como estas preguntas sobre cómo funcionaba la guerrilla rural, qué tipo de actores armados existían, cuándo ocurre la arremetida paramilitar, qué significó para algunas entrevistas, por ejemplo, fueron hechas a personas que vivían en cascos urbanos, lo cual yo podía saber por la información que daban. Soy comerciante y entonces en el pueblo pasaba esto y esto. Y hay otras que son claramente hechas a campesinos, lo puedo sacar también del contexto. Entonces, a pesar de que yo no tenga un identificador de quién es la persona entrevistada, el resto de información para mí es muy útil para entender, por ejemplo, para este caso del Catatumbo, donde no hay muchas investigaciones, cómo la información de la Comisión de la Verdad me permite más o menos hacer una línea de tiempo de cuáles son los lugares, dónde estaba actuando el ELN, dónde estaba actuando las FARC, cuándo llegaron los paramilitares, con qué actores del ejército los paramilitares estarían actuando en connivencia y la gente cómo se organizó. Para mi caso específico, había un par de entrevistas, por ejemplo, sobre los paros cocaleros de los 90, que de nuevo, la investigación académica se ha focalizado para esa época en los paros del suroccidente, más o menos en Putumayo y Caquetá, pero Catatumbo también fue una zona que estuvo movilizada en los paros y eso yo lo pude rastrear gracias a estas entrevistas. Con base en esa información, yo diseño mi cuestionario de investigación, voy a la asamblea campesina y a partir de ahí, ya sabiendo ese legado del conflicto, puedo hacer preguntas sobre el proceso de paz, que es lo que a mí me interesa en particular. Otro tipo de fuentes, como les decía, son las colecciones. Espérate, Los Isabel, tipos. discúlpame, simplemente para hacer aquí entonces una aclaración. O sea, tú estás utilizando estas colecciones para preparar tu investigación de campo. Esa es una parte de Exacto. Lucio. No, me parece espectacular, pero y me parece un mensaje muy importante para todas las personas que quieren hacer investigación, que lo utilicen, como tú decías, como pensando, bueno, esto ya se recogió por parte de la comisión, ¿cómo puedo yo construir sobre aquello que ya se ha trabajado en las comunidades? Porque creo que muchas veces sobre todo en estudios de paz y conflictos, tenemos estas reflexiones un poco más éticas acerca de cómo podemos como investigadoras no asumir una actitud como extractivista de la información. Entonces quería resaltar eso, me parece bastante valioso. Muchísimas gracias.
Gracias por la anotación. E incluso en mis interacciones en distintos viajes de campo, las personas al inicio, antes de que yo empezara a usar de manera más integrada estas entrevistas, yo estaba en Montes de María y la gente me decía, pero es que eso ya se lo dijimos a la comisión. Entonces, justo eso fue lo que me hizo despertar esa curiosidad de, bueno, es cierto, hubo un trabajo y un equipo, muchos equipos en distintas zonas del país, entonces quizá yo puedo primero hacer la tarea de ver qué tenía la Comisión de la Verdad, a partir de ello saber qué puedo yo sustentar en mi investigación a partir de esas entrevistas y qué faltaría desde la perspectiva y el ángulo de mi investigación. Entonces, ese es un poco para el diseño del campo y el trabajo en cuando uno ya está haciendo entrevistas, investigación y observación participante o no participante, cuando está en terreno. La otra fuente son las colecciones. Como lo decía Néstor, y él lo explicó mejor de lo que yo lo puedo decir, estas colecciones lo que hacen es agrupar tipos de documentos que están asociados entre sí en, por ejemplo, en este caso, la verdad del pueblo negro, sobre la manera en que afrodescendientes, raizales y palenqueros vivieron la guerra y también tuvieron acción colectiva durante la guerra. Entonces yo simplemente voy a hacer alusión a las colecciones que yo he revisado, dado mi enfoque de investigación. Entonces, la primera de las colecciones que he usado es la campesina. Aquí simplemente quiero hacer una anotación que de alguna manera antes de iniciar mi doctorado estuve un poco vinculada con la producción de informes que fueron presentados a la Comisión de la Verdad y que luego ya en mi rol de estudiante doctoral pude ver que habían tenido alguna utilidad en el desarrollo del informe final de la comisión y de esta colección en específica. Entonces, aquí en esta de la verdad campesina, sobre todo lo que a mí me interesaba ver es cómo la comisión logra resaltar cuáles son los efectos del conflicto sobre el campesinado y qué ha significado la movilización campesina, no solo por la tierra, sino también por participación política y por representación en el contexto de la guerra colombiana. Entonces, como les decía, en mi vida pasada, antes de ser estudiante doctoral, estuve acompañando organizaciones campesinas del suroccidente colombiano que presentaron una acción judicial para que el Censo Nacional de Población incluyera preguntas sobre la vida e identidad campesina. Y esto es importante porque aquí el informe de la comisión justo empieza mostrando esa decisión judicial que llevó a que el ICANN elaborara un concepto de quién es un campesino y además que el DANE empezara a incluir preguntas sobre la vida campesina en sus encuestas. Y es así como la misma comisión empieza a mostrar este compendio de esta colección. Entonces aquí no voy a ahondar en cada una de ellas, simplemente voy a resaltar algunos de los recursos que a mí me parecen que son valiosos. Entonces, por ejemplo, acá, que es reconocerse como campesino, hay un video de uno de los encuentros, El Campo Cuenta la Verdad, donde hay una sección dentro de ese evento y los campesinos dicen para ellos qué significa ser campesino, que es información que a mí me sirve al momento de escribir mi tesis y pensar cómo puedo comprender mejor los datos que yo he recolectado dentro de mi investigación. Hay otras entrevistas, por ejemplo, también grabadas, una de ellas a Darío Fajardo, está un poco más abajo, donde dice qué significó la guerra para los campesinos, es esta de acá. Entonces, sí, de nuevo, útil para mi investigación en el sentido de, a pesar de que yo no haya hecho la entrevista, también la puedo citar y hacer uso de esos datos. Otro tipo de datos que hay acá en esta pestaña que me parecen importantes son una serie de mapas que muestran, acá, una serie de mapas que muestran
distintas tendencias de violencia y de movilización campesina. En este caso, son solicitudes de restitución de tierras rurales por despojo en etapa de sentencia desde 1961 hasta 2015. Mucha de esta información viene de un informe que presentaron organizaciones campesinas con el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y de Justicia. Entonces, ustedes ven acá, estos mapas justo son muy valiosos si uno está haciendo una investigación de largo aliento y de corte histórico para ver cómo, en este caso, la restitución, el despojo mapeado por la restitución, se comportó en el tiempo. Hay otros mapas que muestran sobre víctimas de asesinatos de la UP. Hay otros que muestran, por ejemplo, protestas, acciones de protesta por parte de los campesinos y bueno, ustedes ahí pueden ahondar en la cantidad de información y mapas que existen. Otra colección, La verdad del pueblo indígena, que está diseñada de manera distinta y un poco más similar a La verdad del pueblo negro. En esta, a mí me gustaría rescatar simplemente un par de aspectos. El Eh, primero Isabel, es el... discúlpame un segundito, te interrumpo para hacer dos comentarios cortos. El primero, estos mapas que tú nos mostrabas se pueden bajar, ¿cierto? Sí. Ok, eso es bastante importante porque sabemos que todos los materiales que están en la transmedia tienen esa licencia de Creative Commons y en ese sentido los podemos bajar, utilizar, obviamente se cita la fuente, pero digamos que puedes, o sea, no solamente utilizarlo para preparar tu investigación, sino que también lo puedes utilizar eventualmente en una publicación, ¿cierto? Ujú. Excelente. Hay una pregunta que me parece muy, muy especial, muy bonita de David Aponte, que dice que es difícil, obviamente, alimentar la plataforma, pero que le gustaría mucho en algún momento tener acceso, por ejemplo, a tu tesis doctoral, porque le parece muy valioso que estas investigaciones también estén disponibles para las personas como material adicional que nace a partir de la transmedia. Cuando termines, por favor, y la publiques, nos parecería excelente poderla añadir. David, nosotros como Universidad de Notre Dame somos las personas que cuidamos la plataforma, pero la tenemos que cuidar de la manera en que la preparó la comisión. No la podemos modificar, pero en un futuro esperamos tener una plataforma de proyecto donde eventualmente el día que, por ejemplo, Isabel publique algo que sea de acceso libre, vamos a poder enlazar sus publicaciones a nuestra plataforma, si Isabel así lo quiere. Cuando termine. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Sí. Ok, voy a hacer parte de referencias antes de pasar a los archivos de seguridad. Simplemente aquí quería resaltar la manera en que también la comisión pone a disposición del público en general como algunos archivos de soporte metodológico como este, donde muestra un poco la sugerencia de uso pedagógico sobre la verdad del pueblo indígena o la verdad del pueblo negro, y tiene ahí una serie de recomendaciones metodológicas y éticas de cómo utilizar estos recursos que existen en esta colección para fines pedagógicos. Y similar al caso de campesinos, hay una serie de mapas generales que le permiten a uno entender el porcentaje de pueblos indígenas o personas que se reconocen como indígenas en el censo poblacional en Colombia, o incluso en donde se encuentran ubicadas esos pueblos indígenas, la tierra que en materia colectiva ha sido tituladas para ellos. Y aquí hay otras entrevistas grabadas en audio. Entonces, por ejemplo, hay unas entrevistas sobre Pueblo Wayuu, cómo enfrentó el confinamiento armado durante la guerra, que a pesar de en muchas ocasiones pueblos indígenas haber triunfado en tener títulos sobre esas tierras después de muchas disputas con el Estado y con élites económicas,
pero a pesar de tener esos títulos de tierra colectiva, actores armados los desplazaron, los confinaron u obligaron a que esas tierras fueran destinadas a otros fines y por lo tanto vulneraron su autonomía. Y esta es, por ejemplo, una entrevista que muestra un retrato de las dimensiones del conflicto para un pueblo indígena en específico. Algo similar con la verdad del pueblo negro. Aquí lo único que a mí me llamó la atención como investigadora es en el informe final la manera en que la comisión usa estos recursos un poco para contar una historia que aún no conocemos muy bien y es cómo el pueblo negro logra titulación colectiva en los 90 después de la apertura política que significó las negociaciones de paz y la constituyente, a pesar de que el conflicto estaba incrementando. O incluso como algunos escritores del mismo pueblo negro lo llaman la reforma agraria afrodescendiente. Y la comisión usa estos recursos y hace alusión a esa historia que en Colombia aún no conocemos muy bien. Ya en una perspectiva comparada y pensando en mi otro caso, que es El Salvador, quiero resaltar la colección sobre género y específicamente la parte relacionada con mujeres insurgentes, como lo llama el archivo de la comisión. Hay distintas subsecciones sobre el enfoque de género y el conflicto en Colombia, violencias sexuales y otras violencias basadas en género. Y simplemente quisiera hacer una anotación sobre la subsección que está dedicada a mujeres que hicieron parte de la insurgencia, está un poco más abajo, porque me llamó mucho la atención cómo la Comisión de la Verdad logró recuperar un poco la agencia y la memoria de esas mujeres, cosa que no ocurrió en otras comisiones de la verdad, como la salvadoreña. Justo hay como toda una investigación en desarrollo que trata de evidenciar eh, la falta de las voces de las mujeres insurgentes en el relato de la Comisión de la Verdad y sobre todo el hecho de violencia sexual y violencia de género dentro de las filas tanto de actores insurgentes como por parte de Fuerzas Armadas estatales. Tú dices Entonces en El acá Salvador. Sí, en El Salvador y como en Colombia hay total. unos recursos que son interesantes para pensarlo en perspectiva comparada. Total. Eso Eh, en El Salvador, inclusive a pesar de que casi entre el 28 y el 30% de los insurgentes eran mujeres. Es decir, la anotación que haces es muy importante desde una perspectiva comparada sobre investigación de comisiones de la verdad. ujú. Entonces, simplemente quería hacer alusión como a algunas infografías y algunos documentos que surgen, y acá ustedes pueden ver de dónde viene esto, de dónde sacaron esa infografía. Algunas de ellas eran, por ejemplo, de grupos focales o de entrevistas individuales a mujeres que habían sido parte de la insurgencia y que querían compartir su experiencia. Y otra forma en que la Comisión de la Verdad lo muestra es a través de estas infografías que son muy informativas cuando uno se está pensando, por ejemplo, el caso colombiano en perspectiva comparada. Y el último punto que quiero hacer alusión son los archivos de seguridad. Entonces, si ustedes están aquí en las colecciones, encuentran acá documentos desclasificados de National Security Archive del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y les remite a esta ventana donde mi primera recomendación, yo no sabía cómo leer un cable de seguridad, entonces lo primero que hice fue ver estos videos. Hay una serie de videos muy corticos que explican uno cómo lee un cable de seguridad. ¿Qué son estos cables? Son comunicaciones diplomáticas entre el Departamento de Estado y embajadas aliadas. Pero hay que entender cómo fue escrito y estructurado antes de poderse uno sentar a leerlo o si no, no se pierde. Entonces acá hay una serie de videos que explican cómo se lee un cable
y qué contiene, por qué son importantes o para qué podrían servir, los anexos al informe final que fueron construidos a partir de esa información y luego la colección completa. Entonces, en la colección completa, simplemente les voy a mostrar muy rápido par de ejemplos para que vean la diversidad de temas que uno puede encontrar acá y lo valioso que es, porque van a ver que son temas que hace 10 años nunca pensaríamos que podríamos tener este acceso masivo a esta información que en su momento era confidencial. Entonces, por ejemplo, hay unos archivos del Banco Mundial del 68 al 81 que yo he usado no para mi tesis, sino para otros proyectos alternos donde a mí me interesaba entender mejor por qué el gobierno de Misael Pastrana abandonó la reforma agraria y la desmanteló. Entonces, esta información del Banco Mundial, por ejemplo, que ustedes ven acá y pueden saber más o menos las fechas de producción de esos cables, me permitió ir a unos informes de un comisionado, de una persona del Banco Mundial, que tuvo unas visitas en Colombia con el gobierno de Pastrana y el tipo de cosas que discutieron y acordaron. Entonces, eso lo pude tener acceso, cuál era la presión o no presión que existía a nivel internacional para que Pastrana siguiera o no la reforma de Lleras o la abandonara por completo, fue gracias a estos documentos y son documentos de archivo de muy fácil acceso. Otro tipo de documentos que a mí me han sido útiles son los más relacionados con seguridad. Entonces, ustedes van a ver acá algunos como contrainsurgencia y seguridad interna entre los 50 y los 70, bajo el programa de USAID. Van a haber otros sobre actores armados en específico, pero a mí me interesaba sobre todo ver información de cómo el Departamento de Estado y el Estado colombiano percibían a ciertas organizaciones sociales y movimientos civiles en el marco de la guerra. Entonces ustedes van acá, de nuevo, esto es un universo de datos y van a encontrar unas carpetas asociadas a procesos de paz, los procesos de los 80s, van a ver otras carpetas asociadas a sociedad civil. Entonces ahí me interesaba, por ejemplo, creo que acá descargué alguno de ellos que muestran, no, este no es, acá, que deriva de esa carpeta de sociedad civil y me interesaba ver cuáles eran las organizaciones no armadas civiles que eran percibidas tanto por el Departamento de Estado de Estados Unidos como por el Estado colombiano como insurgentes, lo cual tiene unas repercusiones importantísimas en Colombia, porque a partir de esas nociones de que eran supuestamente insurgentes se justifican muchas masacres, desapariciones y asesinatos en contra de estas personas. Entonces ustedes pueden ver acá, por ejemplo, un cable, un documento donde están viendo al Partido Comunista, el programa de trabajo del Partido Comunista y sus candidatos, como el tema de reforma agraria aparece acá, e incluso de recuperación de tierras ancestrales de indígenas, y luego unos comentarios de cada una de las personas líderes del Partido Comunista que en ese momento eran vistas como de alguna manera relacionadas con insurgentes. Eh, y aparecen ahí como unos comentarios a partir de la información que tenía el Departamento de Estado de Estados Unidos o el Estado colombiano, eh, un poco compartiendo esa información de si estas personas tenían o no vínculos con insurgencias. Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, para mí es útil para ver estos estigmas subversivos en contra de movimientos y organizaciones sociales no armadas. Y así van a encontrar ustedes otro mundo de datos muy valioso de información, tanto de seguridad como también sobre desarrollo, como el ejemplo que les ponía el Banco Mundial, que podemos ahora tener acceso
gracias a este trabajo que hizo la Comisión de la Verdad tan invaluable de acceder a esos archivos que antes estaban clasificados y que no podía nadie acceder por asuntos de confidencialidad. Voy a parar acá y más adelante puedo responder alguna pregunta que tenga. Gracias. Isabel, muchísimas gracias. Qué interesante. Y lo que mencionas es muy importante. Realmente fue la comisión durante su mandato la que pudo acceder a estos archivos precisamente por todo ese acompañamiento de la sociedad civil que ejercen presión y se apoyan en una organización independiente, pero pues que nace del acuerdo del 2016 para poder hacer públicos estos archivos que, como tú dices, han jugado un papel tan importante para entender las dinámicas de tanto de paz, pero sobre todo de conflictividad y de violencia en Colombia. Entonces, realmente vemos que algo que nos regala a nosotros el archivo transmedia, los archivos de la transmedia son precisamente este tipo de documentaciones que si no fuera por la existencia de la comisión sería realmente imposible para nosotros como investigadores, digamos, de a pie para poder acceder a ellos. Entonces, mil gracias realmente por enseñarnos un poquito mejor cómo utilizarlos, por mostrarnos ese tutorial de cómo leer esos cables de seguridad, todos esos detalles técnicos que seguramente tú has pasado horas descubriéndolos. Te agradecemos muchísimo que los compartas con todos y con todas nosotras aquí con tanta generosidad. Em, Néstor, querido, tú querías Sí, trabajar sobre ok, entonces, sí. No, pues yo te quería doy ver la... la presentación, yo quería ver la presentación de Isabel, sobre todo porque o sea, yo sí soy como más como geek y no necesariamente veo el archivo como lo ve un investigador de ciencias políticas o humanas. Pero entonces sí, lo que tú dices ahorita de que, bueno, por un lado está la apertura de la información y lo que dejó la comisión, y yo quería hacer un énfasis en una cosa y es de la importancia también que tuvo que en la comisión hubiera un equipo de desarrollo haciendo como la herramienta como tal, porque también se pensaron esos temas de acceso desde lo técnico. Entonces, por ejemplo, el código de la herramienta es abierto. Eh, Como todo el sistema en sí es de código abierto y, y eso se pensó desde un inicio también, pues justamente pensando en las, digamos, las dificultades de acceso y en la invitación, digamos, de crear nuevas narrativas desde un punto de vista técnico. Entonces ahorita les voy a mostrar como una de las cosas que uno puede hacer ya como más como capricho técnico que puede ayudar, digamos, a la investigación, como al trabajo que hace Isabel, por ponerlo de alguna manera, pero desde el punto de vista de pronto investigación más técnica. ¿Qué puedo hacer ya con un texto sistematizado desde el punto de vista de recuperación de la información o manipulación de la información? Con lo que se dejó en la comisión. Entonces, espérense unos segundos. Yo estoy haciendo esto no es un trabajo todavía terminado, pero voy a mostrarles como para que se hagan una idea, porque a mí sí me llegaron y me hicieron una pregunta una vez de cómo se podía pues usar todos los nuevos modelos de lenguaje que habían para, pues digamos, para las entrevistas, ¿cierto? Eh, y aunque digamos la herramienta como tal lo permite, el archivo desde el inicio, digamos una API, al poner una API pública pues permite como muchas cosas. Pero no se había como aterrizado un poco a las posibilidades y esto es como un pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros tenemos las entrevistas y dentro del transmedia, espere, por acá está el link, dentro del transmedia, acá está el enlace, si quieren, yo no sé cómo puedo eventualmente compartirles estos enlaces, pero Claro esto que sí. básicamente, Por ahora yo, lo que vamos a hacer es que te lo vamos a pedir para ponerlo aquí en el chat ok, y podemos luego incluirlo en la presentación de PowerPoint que siempre la subimos a nuestra página web para que todas las personas puedan acceder a este artículo, digamos, de tutorial, que además responde a una de las preguntas que nos habían hecho en el chat. entonces espérense, ya les pongo esto. Y ahí están los links. Entonces ahí pongo, no los llevo acá porque este es el link directamente del zip, pero se llega desde el Transmedia. Digamos que este está dentro de una de las pestañas del Transmedia. Entonces, ¿qué se hace ahí? Por ejemplo, las entrevistas están en un formato JSON. Yo acá explico un poco cómo funciona eso.
Y están los pasos descritos paso a paso para básicamente, a mí que me permite. Ustedes, ahorita Isabel decía que las entrevistas eran un insumo súper valioso, así estuviera anonimizado. Y en realidad no se hicieron públicas todas las entrevistas, las 15.000 entrevistas, porque pues no se pudo automatizar la tarea de anonimizar las 15.000 entrevistas. Pero eso sigue siendo, digamos, una posibilidad con las entrevistas que se encuentran ahorita en el Archivo General de la Nación. Y sigue siendo una posibilidad, sobre todo, aún más si de repente la herramienta o la plataforma sobre la cual se está sistematizando esas entrevistas, pues es de carácter abierto y permite, por ejemplo, que nosotros ahorita con estas entrevistas que tenemos anonimizadas, se pueda automatizar un proceso para eventualmente pulir un modelo que permita anonimizar, porque pues es mucho más fácil desanonimizar que anonimizar, digamos, desde ya teniendo la entrevista anonimizada, yo puedo desanonimizarla y eventualmente pulir un modelo que me permita anonimizar ahí sí las entrevistas y que de las 15.000, o sea, de las 13.000 entrevistas que quedan todavía por anonimizar, publiquemos pues casi todas, eh, siguiendo este mismo formato. Pero entonces acá lo que les muestro es que pueden descargar, digamos, ese archivo JSON de las entrevistas y ponerlo, todo el código, es que esto en realidad yo debería hacer como un video tutorial o algo así, pero acá están descrito paso a paso para instalarlo desde su computador, pero estoy haciendo como un cuaderno de Colab, de pronto alguno conoce Colab, Google Colab, donde uno pone play y no tiene que como hacer nada más. Y eso va a estar, digamos, con esto y ustedes van a poder no solamente hacer lo que les digo ahorita, que es, por ejemplo, desanonimizar una entrevista, pero hacer como por ejemplo resumir párrafos. Nosotros entendemos dentro de las entrevistas, nosotros entendemos un párrafo como esto que les estoy mostrando acá, que es el inicio de la pregunta del entrevistado y la respuesta del entrevistador. Y una vez yo ya tengo como conectado este sistema que les estoy mostrando, pues las posibilidades son, pues ahí sí es lo que hay que ver, cómo me puedo apoyar yo de un modelo de texto para analizar mejor las entrevistas. Entonces, por ejemplo, una tarea, con el etiquetado que hizo la comisión, uno eventualmente podría automatizar hasta cierto punto ese etiquetado y usando uno de estos nuevos modelos ver qué tal funciona. Eso va a estar en el cuaderno del Colab también. Sí, eso que como que quería traer a colación esto porque es una manera, o sea, eso no quedó implementado desde los cimientos, digamos, con la entrega del legado de la comisión, y eso fue porque hubo un equipo técnico que permitió pensarse esas cosas como he adelantado, y una vez tenemos esos cimientos, pues pueden empezar a pasar este tipo de cosas, como lo que les estoy mostrando acá, que no se hubiera podido hacer si no tuviéramos, por ejemplo, acceso a una API. A mí me molesta mucho porque hablo mucho de la API, pero a mí es que a mí me parece una herramienta muy útil y que puede servir para muchos casos. Entonces, por ejemplo, ahorita otra cosa que se puede hacer es automatizar eso y no, eso va a estar en el cuaderno. O sea, es que hay muchas posibilidades, pero las quiero tener listas en el cuaderno. Entonces, eventualmente, si quieres, Josefina, después lo mando para que lo pongan como en el link del video. Claro, claro que sí, no me parece espectacular. Y mira que tenemos la segunda pregunta que dice, bueno, soy investigador, los datos útiles para PLN, como el lexicón o las transcripciones de las entrevistas, ¿están disponibles en otros idiomas, por ejemplo, en inglés? En inglés no. Entonces, mira, esa es una buena pregunta y ahí es como, sí, no. Al menos en los que deja la comisión, no que no se pueda. Porque los que dejan la comisión está, por ejemplo, los modelos de etiquetado, que esos van a estar en el cuaderno, están muy enfocados, digamos, al idioma transcrito en español. Y no funcionan tan bien si uno lo... Y lo mismo pasa en el otro sentido. Por ejemplo, hay muchos modelos disponibles en inglés de etiquetado y ese tipo de cosas que cuando lo pasamos a las transcripciones en español no funcionan tan bien. Pero yo creo que eso es como con los modelos, con estos nuevos modelos que están saliendo, como Mistral o Llama o ese tipo de modelos, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Y, digamos, el primer paso es tener esto sistematizado. Y eventualmente sí se podría pensar en cómo eso aplicado a una traducción, entonces la traducción automática que hace el modelo y trasladar de alguna manera como ese etiquetado al inglés. Ujú. Pero no con el modelo que entrega la comisión, ¿no? No, pero excelente. Yo creo que eso nos da también a nosotros muchísimas ideas y pues nos anima mucho a seguir trabajando
sobre todo acá en la Universidad de Notre Dame, para crear de alguna manera mejores posibilidades de acceso en otros idiomas. Entonces, nos ayuda muchísimo todo lo que nos compartes. Em, Isabel, David Aponte también anota en el chat que genial la liberación del archivo del NSA y que en la JEP lo han utilizado bastante. Es pues un logro que todos pueden tener accesos a toda esta información. Como tú tienes ese bagaje jurídico tan importante también de derechos humanos, no sé si quieras contarnos un poquito estos, qué otros usos podría tener pues para la investigación estos archivos además de la que tú les estás dando en este instante. Y qué pena, Néstor, te pregunto si puedes bajarnos un poquito la pantalla para que conversemos más así Eso en sí. circulito. Gracias. Sí, antes de responder esa pregunta, simplemente quería hacer alusión que justo otra de las tareas de la que no mencioné, porque está en desarrollo, es analizar algunas de esas entrevistas de las regiones de mi investigación que, de nuevo, no están muy bien representadas en la literatura de ciencias sociales, ni tampoco hay muchos informes al respecto. Justo hacer un análisis de procesamiento del lenguaje de algunas de esas entrevistas, porque yo tengo unas fuentes hice un web scraping de periódicos locales desde 2012 hasta 2019 para identificar qué estaban diciendo, sobre todo las élites locales, frente al proceso de paz y específicamente tierras. Necesitaba hacer como un paralelo de cuál sería la versión de víctimas y de organizaciones sociales, y para eso estoy usando dos herramientas. Una de ellas son todas las propuestas ciudadanas enviadas a La Habana, si se acuerdan de esos foros que hicieron Naciones Unidas con la Universidad Nacional, y si recuerdan que 472 y había una página web donde cualquier persona, así no supiera leer ni escribir, podía ir a esos foros, pararse y decir: yo quiero que el acuerdo de paz establezca tal cosa. Entonces, estoy analizando esas propuestas para ver cuáles fueron los argumentos de movimientos sociales, y justo una idea que estoy tratando de desarrollar es cómo acompañar eso con las entrevistas de la comisión, que por supuesto son más masivas de lo que yo, una investigadora que trabaja sola, podría hacer de la información que hay en el país. Entonces es Súper. una gran fuente de información. Y te hago una pregunta, ¿y esos videos tienes, porque antes creo que la dirección era mesa de conversaciones o no? ¿O tú la copiaste la página porque ya no está disponible o sí? No, ya no existe. No, Ok. esa es una base de datos que existe, y Ah, lo ok. que yo he hecho con esa base de datos es limpiarla, porque lo Sí, más difícil del procesamiento de análisis automatizado de texto es justo que es texto. Entonces hay las tildes, o hay muchas formas en que la gente puede escribir una misma palabra, sobre todo porque todas estas intervenciones fueron transcritas literalmente. claro. Entonces, si hay alguna desviación regional del lenguaje, como formas propias de usar el lenguaje en una región, y la palabra está conjugada de manera distinta, entonces estoy como en esa etapa de limpieza, pero eso es una información que existe y que justo estoy tratando de ver cómo complementarla un poco con los datos de la comisión. Sobre el archivo, la mención que hacía David, si no estoy Ujú. equivocada, sobre la JEP, sí, yo creo que hay ahí un mundo de opciones por revisar, no solamente en investigación académica, sino pensando también en materia de judicialización. Los archivos desclasificados justo evidencian muchas cosas. Una de ellas que a mí me ha llamado la atención en mi investigación, no era mi objetivo, pero llegué a ella porque Ujú. así es la investigación académica, es de estos archivos desclasificados, más otros archivos que existen en el Archivo General de la Nación para los 80, como es muy claro que el gobierno sabía que estaban ocurriendo muchas de las masacres, como la masacre de la Honduras en Mm. Urabá, y otras masacres que estaban ocurriendo en Urabá,
y la acción para detener esa violencia se quedó bastante corta, como lo muestra la atrocidad de esas violaciones y la cantidad de personas desaparecidas y asesinadas. Y esa es información que me ha quedado mucho más clara luego de analizar estos archivos específicamente o el perfilamiento que hacía el mismo Estado colombiano con el Departamento de Estado de personas no armadas, pertenecientes a organizaciones civiles, a sociedad civil, de ese perfilamiento como insurgentes. Y yo creo que esto va a ser muy importante, por ejemplo, para el caso de la UP. Hay una colección específica dentro de esta de archivos de seguridad nacional que es Ujú. sobre UP. Hay otra que es sobre Urabá, por ejemplo, para el otro caso relacionado con macrocaso de la JEP relacionado con Urabá, que permite como complementar los informes que enviaron organizaciones sociales, tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad, los testimonios que están dando víctimas y también personas responsables con esta información de archivo que permite ver cómo fluía esa información y que ha tenido unas consecuencias nefastas en la guerra colombiana. Total. Y sabes que yo creo que solamente como para señalar que el tema de la estigmatización, que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, está también reflejado en una de las grandes recomendaciones que nacen a partir del informe final, que es esa desecuritización o desmilitarización de los conceptos de seguridad, moviéndonos desde una seguridad nacional soberana a una seguridad humana. Y también para las personas que nos acompañan, contarles que uno de los grandes progresos y avances que hubo en la implementación del acuerdo final del 2016 el año pasado fue precisamente la expedición de la política pública para la desestigmatización de la oposición política. Entonces vemos cómo muchas de las, digamos, de esos análisis de información que nosotros vemos reflejados en muchos documentos históricos, pero como dice Isabel, que también son unos grandes vacíos en muchas de las narrativas que tenemos desde la academia y desde los movimientos sociales en Colombia, los podemos llenar con la información que aparece en el archivo de esclarecimiento de la comisión y vemos cómo muchos de esos efectivamente fueron identificados, como dice Isabel, desde el proceso de negociación de participación civil de la sociedad civil en La Habana, y estamos 7 años después de la firma del acuerdo del 2016 avanzando en hacerle frente digamos, no solamente a esas causas, digamos, estructurales de la violencia en Colombia, sino que nos estamos moviendo para mí, para un cambio social y una transformación cultural bastante importante para la no repetición. Ay, muchísimas gracias, Isabel. Esa era la pregunta que Fabián Orlando nos hacía para poder compartir los documentos del caso de la UP, y ahí lo tenemos en el chat de preguntas y respuestas, pero también nos vamos a asegurar de ponerlo en nuestro PowerPoint, en nuestra presentación. Eh, Ok, excelente. Diana, tenemos una pregunta de Diana Sayira. Ella nos dice si existe un correo para enviar algunas dudas. Sí, depende de las dudas. Si son dudas a Isabel, ya depende de ella si quiere compartir. A mí no me vas a preguntar muchas cosas de la tesis de doctorado, por favor, que ella es la experta. Tenemos, no sé, Isabel, si quieres decir algo, si quieres compartir de pronto tu página web que tienes aquí en la Universidad de Notre Dame o algo que quieras. Ah, ok, perfecto, ahí está. De lo logístico del curso, claro que sí. Diana, tenemos en nuestra página web, le voy a decir a Matthew que ponga aquí también la página que la encuentres. Nosotros tenemos, si ustedes van a nuestra página web, van a encontrar, esta es la sesión número 10, van a encontrar todos los videos que hemos realizado hasta ahora, los van a encontrar en español, van a encontrar esos videos también en inglés, y además van a encontrar las presentaciones de PowerPoint donde siempre mostramos al comienzo como cuál es la lógica de la sesión, cuáles son los contenidos de la sesión, lo que nosotros llamamos los árboles de contenido, y si los presentadores y las presentadoras
han venido acá con material de PowerPoint o con PDFs, etcétera, también los recogemos ahí para que queden a su disposición. Entonces, si tienes cualquier pregunta ya de eso, ahí Matthew te acaba de poner la dirección, es go.nd.edu/plataforma transmedia. Y si tienes cualquier pregunta, pues, sobre el curso, puedes escribirnos, ahí aparece nuestra dirección del email. Voy a mirar a nuestros conferencistas si tienen comentarios adicionales que hacer sobre el archivo del esclarecimiento. No sé, Néstor, si quieras decir algo sobre lo que acaba de compartir Isabel, o Isabel, si tú quieres decir algo sobre lo que compartió Néstor adicional. No, yo quedo abierto a cualquier duda que haya como de cómo, pues cómo usar el archivo y quedo muy pendiente de cualquier problema que tenga. Excelente. Muy bien. Creo que voy a mirar a nuestros participantes si tienen una pregunta adicional. Para mí, de pronto, Néstor, la pregunta que me surge a partir de esas conversaciones a las que nos invita Isabel es de esas colecciones, ¿dónde podemos encontrar, dónde hay alguna manera de ver esas 27 colecciones, como Sí, de tenerlas ahí? Porque muchas veces de pronto no sabemos. Hay una colección de la UP, hay una colección de la verdad de los pueblos negros, entonces, se van acá a pues, ir a colecciones sí, y acá están todas las colecciones. Este es un especial web, tiene un formato distinto al del resto de las colecciones, pero acá están todas. Y sí, realmente es muy recomendado. Este, por ejemplo, es mi favorita, El dolor de la naturaleza. Pero ahí hay muy buenas colecciones y de verdad muy recomendado que lo exploren. bueno, listo, excelente. Vamos a asegurarnos de poner ese enlace directo en nuestra página web. Les agradezco muchísimo tanto a Néstor como a Isabel, de nuevo por todo el tiempo que nos han regalado, pero sobre todo por el conocimiento que han compartido con todos y con todas nosotras. Sabemos, como les decía, que estas son horas de trabajo individual, de pensar cosas, de unir ideas, y realmente la generosidad de ustedes es admirable, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta sesión de la oferta virtual de la Transmedia. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a Excelente. ustedes. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos han seguido, simplemente mostrarles ahora, como está compartiendo Matt, que tenemos por un lado el repositorio y ese buscador donde nos permiten acceder a todos estos documentos. Recuerden poner palabras claves, no tienen ustedes que clasificarlas, sino que este equipo técnico de la comisión fue realmente el mejor que ha existido hasta este momento, el mejor equipo de una comisión del siglo XXI. Pongan las palabras claves que los identificadores nos van a ayudar a encontrar aquello que están buscando, y les recomendamos muchísimo ver esas 27 colecciones, porque de pronto no sabemos que existen y nos pueden ayudar muchísimo. Esta que nos acaba de mostrar Néstor al final, El dolor de la naturaleza, es una colección realmente hermosa. Es una colección llena de colores, llena de sonidos, de imágenes, que nos permite no solamente comprender cuál fue el daño y las afectaciones del conflicto armado interno en Colombia en la naturaleza, pero y también entender esa relación inherente, intrínseca entre los seres humanos y la naturaleza. Y por eso, haciendo eco un poco de lo que decía David, la importancia hoy en día de pensarnos la paz y las paces y las reconciliaciones también con la naturaleza. Le voy a pedir a Matt exacto, que nos haga este último anuncio, invitar a todas las personas que nos están escuchando ahora en vivo y que van a ver este video más adelante, a que entren a nuestra página web
y que nos envíen propuestas para participar en unas becas de investigación, tanto abiertas como internas aquí en la Universidad de Notre Dame, las investigaciones abiertas. Si ustedes están trabajando con la transmedia, si ustedes están haciendo algún tipo de trabajo pedagógico, académico, de activismo, de incidencia, utilizando la transmedia, envíenos sus propuestas para invitarlos acá a la Universidad de Notre Dame a que presenten su trabajo en una conversación pública, a que conozcan el equipo de acá del proyecto del legado en la Universidad de Notre Dame y vamos haciendo esta comunidad del legado. Como ustedes ven, cada vez nos surgen ideas sobre cómo expandir la transmedia, cómo compartir los conocimientos sobre su uso. Entonces los invitamos realmente de corazón a que nos envíen sus propuestas hasta el 1 de abril. Luego pasamos a la siguiente, bueno, y el 1 de octubre más adelante. Nos preguntaban ahorita cómo comunicarse con nosotros. ¿Qué nos hemos dado cuenta nosotros? Que muchas veces las personas entran a un enlace y de pronto no funciona. Entonces, los queremos invitar a que nos ayuden siempre a mantener este tesoro que nos han regalado las personas que trabajaron en la comisión, este tesoro que nos han regalado las organizaciones de la sociedad civil que creyeron en el mandato de la Comisión de la Verdad. Ayúdenos a mantenerlo. Ayúdenos a que si hay algo que no está funcionando, que a ustedes les muestra un error, por favor compártanlo con nosotros, porque nosotros como cuidadores de este gran tesoro queremos asegurarnos que lo estamos actualizando, que estamos reparando cualquier tipo de fallas que se dan, pues porque ustedes saben que mantener un archivo digital implica trabajar mucho, hay que actualizarlo para que se mantenga. Entonces, ayúdenos a mantenerlo. Y Matt, creo que, exacto, contarles que nosotros la próxima semana también vamos a estar celebrando Semana Santa. Entonces, el próximo viernes, que es Viernes Santo, no vamos a tener esta oferta virtual, pero sin embargo, los esperamos el siguiente viernes, eso ya va a ser el viernes 5 de abril. Vamos a tener una sesión muy especial navegando el componente de No Matarás, que es el componente, digamos, del relato histórico, donde seguramente vamos a encontrar muchas de esas narrativas que hacen cada vez más comprensivas nuestras verdades sobre lo sucedido durante esos 52 años de guerra, pero también esas resistencias y ese valor cívico de no violencia en muchas de nuestras comunidades resilientes. Siempre nos interesa mucho escuchar sus opiniones sobre esta sesión, ayudarnos a mejorar. Siempre vemos qué nos sugieren, qué nos comentan, entonces también animarlos a que entren a ese enlace de la valoración y nos ayuden cada vez a mejorar nuestra oferta virtual. Bueno. Y sin más comentarios, de nuevo agradecer a todo el staff que nos acompaña, Jenna, Cristina, Matthew, aquí Omar sentado al lado mío y a nuestros maravillosos conferencistas. Desearles también un feliz viernes y una feliz Semana Santa a todos y a todas. Hasta luego.